Muy buenos días, mis niños y niñas, chicos y chicas. El día de hoy vamos a aprender a cómo representar cantidades en una tabla y después construir un gráfico de barras para poder representar esas cantidades que hemos utilizado en la tabla. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo hacer una tabla. Este es un ejemplo de tabla. Yo he hecho mi tabla según los estudiantes que tengo a cargo. Por ejemplo, yo tengo en mi salón de clase 30 niños y niñas. Tengo 13 niños y tengo 17 niñas. Entonces, ¿cómo construimos nuestra tabla? Primero tenemos que tener en cuenta qué es esto, cómo se clasifica. Esto es el sexo de la persona, masculino o femenino. Y luego la frecuencia es la cantidad de personas que yo he encuestado o que yo he observado que hay en cierto lugar, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay 13 personas del sexo masculino, o sea, 13 niños, y 17 personas del sexo femenino, o sea, 17 niñas. Sabiendo cómo se hace esta tablita, lo que vamos a hacer es ponerla a un costadito para poder empezar a graficar nuestro gráfico de barras. Ahora, para hacer la gráfica siempre tenemos que tener dos rectas, el eje X y el eje Y. En el eje X siempre va a ir lo que es el sexo. Por ejemplo, en otra tabla puede ser color, puede ser deporte, pero en este caso tenemos el sexo, que es masculino o femenino. Y en el eje Y siempre vamos a poner la frecuencia. ¿Sí? Esa es la única condición que tenemos para poder empezar a graficar nuestro gráfico de barras. Ahora aquí, como ya mencioné, entonces voy a poner aquí lo que es masculino. Voy a poner así. Y aquí femenino. ¿Sí? Y en este lado tenemos que ordenar siempre empezando por el 0. Y en mi caso yo lo voy a ordenar de 3 en 3. Es decir, así. 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21. Hasta el más infinito. ¿Sí? Ustedes lo pueden ordenar dependiendo la tabla que tengan. Por ejemplo, lo pueden ordenar de 2 en 2, o de 1 en 1, o tal vez de 5 en 5. ¿Sí? En este caso vamos a hacerlo de 3 en 3. Listo, entonces ahora llegó el momento de graficar nuestras barras. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a ponerlo de diferente color. El masculino lo vamos a poner de verde y el femenino lo vamos a poner de amarillo. ¿Sí? Entonces, la barrita de masculinos es 13. Como acá no tenemos 13 en el eje Y, lo que vamos a hacer es aproximar más o menos hasta donde llegue. Más o menos por aquí sería el 13. Entonces, listo. Ya tenemos la barrita del sexo masculino. Ahora hagamos la del femenino, sexo femenino. Es 17. Como no tenemos 17, pues vamos a aproximar. Entonces sería más o menos antes del 18, por aquí. ¿Sí? Ustedes en sus casas, en una hoja cuadriculada, lo pueden hacer con más exactitud y pueden llegar, digamos, enumerando uno por uno en el eje y así pueden sacarlo con más seguridad. Pero aquí ya tenemos listo. Entonces, así es como se hace el gráfico de barras. Primero siempre tenemos que tener en cuenta la tabla, tenemos que tener en cuenta el sexo, en este caso es el sexo. En otros puede ser un deporte, un color, puede ser una comida, etc. Y la frecuencia, que es la cantidad de la parte de aquí que a veces se obtienen de encuestas, se pueden obtener de censos, o inclusive también se pueden obtener de entrevistas,
¿no? A veces los reporteros hacen entrevistas o uno en el colegio cuando les piden hacer una entrevista. Entonces, lo más fácil y lo más rápido y útil también es hacer una tablita para poder representar el total de los encuestados, el total de lo que hayamos observado también. Y después graficar nuestro gráfico de barras de esta manera, siempre teniendo en cuenta que en el eje X siempre va la parte de aquí y en el eje Y siempre va la frecuencia, o sea, el total de las personas, ¿no? Que hayamos encuestado, que hayamos visto en un censo o en otro gráfico, ¿sí? Espero que hayas entendido y lo más que todo que te haya gustado el tema y que hayas aprendido. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!